días, compañeras, buenos días, ingeniera Carmen. Nosotros vamos a exponer sobre las raíces. Mis compañeros integrantes son Damián Lara, Paul Galindo, Maybelline Herrera, Fernanda Guamán Quispe, Betty Cuchipe y mi persona Jennifer Marín. Gracias. La raíz. La raíz es el órgano generalmente subterráneo que crece al interior de la tierra, con geotropismo positivo, que crece al favor de la gravedad. Fija la planta al suelo, absorbe del suelo la savia bruta y la conduce hasta el tallo, y almacena sustancias de reserva. Su origen. Según cuál sea el origen de la raíz, distinguimos los siguientes. Tenemos lo que son raíces caulogénicas, que reciben este nombre las raíces que se emergen de forma natural del tallo en lugares determinados y sin que haya tenido lugar ningún tipo de intervención especial en la planta. Tenemos las raíces adventicias, que dícese de las raíces que se forman en determinadas ocasiones en el tallo de las plantas y de manera no natural. El ejemplo más claro lo encontramos en las raíces que se generan en los esquejos de geranios. En las espermatofitas, la radícula o raíz embrional situada en el polo radical del embrión origina la raíz primaria después de la germinación. Sus partes. Se caracterizan por la presencia de una epidermis carente de estomas y de unas pequeñas ramificaciones llamadas pelos radicales. Los pelos radicales son células modificadas, que tienen la función de absorber el agua y las sales minerales presentes en el sustrato. Una vez que se han formado los pelos radicales, la epidermis de la raíz muere y es sustituida por células corticales y que se subirizan o lignifican. También tenemos el cilindro central, englobado el periciclo, los haces vasculares y la médula. El periciclo es una capa de tejido parenquimitoso parecido al cambium que rodea los tejidos vasculares. A partir de las células del periciclo se forma el felógeno. Sucesivas divisiones sus células originan súber hacia el exterior de la raíz y cortes secundarios hacia el interior. Las capas exteriores del súber acaban desprendiéndose. La cofia suele tener un color amarillento y se encuentra situada en el extremo de la raíz. Su función es la de evitar que la zona meristemática se lesione cuando crece la raíz en el sustrato. La zona meristemática, situada justo por encima de la caliptra, es la responsable del crecimiento de la raíz. En ella encontramos células indiferenciadas que no paran de dividirse. La zona lisa o de elongación. Las células nuevas, resultado de las divisiones sucesivas que tienen lugar en el punto vegetativo, van aumentando de volumen. En esta zona suberosa, los pelos absorbentes que forman la zona pilífera tienen una vida muy corta y enseguida mueren, transformándose en pelos substratificados, cuya única función es la de enraizarse. El cuello es la zona de contacto de la raíz con el tallo, y la zona pilífera constituye la única zona de absorción de la raíz y está formado por una serie de pelos muy finos e incoloros que aumentan de longitud conforme nos alejamos del épice. Las plantas acuáticas carecen en la mayoría de los casos de ella. En esta planta podemos observar la zona del cuello. También podemos observar la zona suberosa y la zona pilífera, que son todos estos pelos que la rodean. Tenemos la zona lisa o de elongación y la caliptra, que es la punta. Crecimiento. En la punta de cada raíz en crecimiento hay una cobertura crónica llamada casco de la raíz. Usualmente no es visible a simple vista y consistente en tejido suave no diferenciado, parénquima, con paredes celulares delgadas que cubren el meristema apical. Este casco de la raíz provee de protección mecánica a las células meristemáticas cuando la raíz crece a través del suelo. Estas células son destruidas por el crecimiento de la raíz y la fricción con el suelo, que son rápidamente reemplazadas por células nuevas, generadas por división celular en el meristema de la raíz. El casco de la raíz también está envuelto en la producción de mucílago, que es una sustancia gelatinosa que cubre las células meristemáticas recién formadas. Estas células contienen estalofitos, que son granos de almidón que se hallan dentro de la célula y son muy pesados, por lo tanto se mueven en respuesta a la fuerza de la gravedad, ejerciendo control sobre la orientación de la raíz. El crecimiento se caracteriza por contener el meristema embrionario, que es el responsable del crecimiento en longitud de la raíz. Es también importante que el suelo esté bien aireado para facilitar la entrada del oxígeno.
Un suelo con un contenido excesivo de agua hace que la raíz se ahogue e impide la entrada del oxígeno hacia las células de la raíz. Estructura interna. La estructura primaria está constituida por la corteza y el cilindro central. La corteza a la vez se subdivide en tres partes, que es la epidermis, el parénquima, el endodermis. La epidermis es una fina capa del tejido superficial que envuelve a la raíz. El parénquima cortical es un tejido intermedio de la raíz y el endodermis es la capa más interna del parénquima de la raíz. Contiene las células del pasaje especial. Los líquidos difundidos entran en las células del parénquima. En el lugar de hacerlo a través de ellos son dirigidos a las células del pasaje hacia la zona central del tejido vascular. El cilindro central está constituido por el peciolo, el cambión y los vasos conductores. El peciolo está constituido por células del parénquima, que son la alteración de las células de la endodermis que forman las raíces hijas. El cambión, en cambio, producen más floema y xilema, y los vasos conductores, el floema transporta el alimento de las hojas hacia la raíz y el xilema transporta el agua de la raíz hacia todas las plantas, y la médula almacena el alimento en el cilindro. Para poder realizar sus funciones goza de ciertas propiedades, como el geotropismo positivo, dirigido por la fuerza de gravedad de la raíz, que hace que se dirija hacia el centro principalmente o al eje de la raíz. El hidrotropismo positivo, la raíz se dirige hacia afuera de las zonas húmedas en busca de agua y sales minerales, asegurando así la función de absorción. Las funciones de la raíz son principalmente tres: la fijación de sustrato, transporte hacia el tallo el agua y las sales minerales, y la acumulación de sustancias de reserva. Clasificación de las raíces. Aquí tenemos la terrestre. Toman el agua y las sales minerales por sus raíces, sustancia que una vez absorbida son llevadas por el tallo y de ahí distribuidas por toda la planta. Raíces acuáticas. Presentan la absorción de agua y sales minerales disueltas. Las raíces son muy pequeñas, por los cuales estas se atrofian y llegan a desaparecer. Son también llamados líneas acuáticas. Propias de las plantas epífitas, es decir, que crecen sobre otras. Carecen de pelos absorbentes. Estos tipos de raíces crecen sobre los tallos y se agarran de cualquier superficie para tomar lo necesario. También tenemos por su duración, pueden ser anuales, forman parte de las plantas que cumplen su ciclo durante un año y después mueren, es decir, como por ejemplo el girasol. Las bienales, la vida de estas raíces se divide en dos periodos. El periodo vegetativo es cuando las raíces acumulan sustancias nutritivas durante el primer año de vida, y el periodo de multiplicación se produce en el segundo año de vida, cuando la planta ocupa las sustancias almacenadas para el desarrollo de vacuolas que contienen las flores, como por ejemplo las canáculas, y las persistentes que se encuentran en las plantas que viven más de 2 años, como por ejemplo las raíces de este. Tipos de raíces. Las axonomorfas y pivotantes. Este tipo de raíces tienen la raíz principal más sobresaliente que las secundarias. Napiformes. La raíz principal es muy gruesa porque acumula sustancias de reserva, por ejemplo la zanahoria, como pueden observar aquí. Fasciculadas. En este tipo de raíces, la raíz primaria no se diferencia de las secundarias, ya que ésta tiene las mismas dimensiones, como por ejemplo pueden observar las raíces de esta planta. Otro tipo de raíces tenemos a las tuberosas, que se producen por el engrosamiento y acumulación de sustancias de reserva. Tenemos como ejemplo a la yuca o a la papa dulce, como esta de aquí. Tenemos a las plantas ramificadas, como el perejil, que no presentan su raíz principal. Las raíces adventicias son rastreras o trepadoras. No provienen de la retícula del embrión, por lo que se originan en cualquier lado de otra planta. Como por ejemplo esta de aquí, que sus raíces salen en cualquier parte de la planta. Raíces pulcras. Son raíces de pijes ramificadas que sostienen al tallo en alto.
Como ejemplo tenemos la parte de las raíces de alba, que son de manglares. Tenemos raíces australes, que son raíces chupadoras de las plantas parásitas, que penetran dentro de los tejidos de la planta hospedante. Como aplicaciones de las raíces tenemos en las terapéuticas, que la raíz, las yemas y los frutos se utilizan para combatir la artritis, la inapetencia y la inflamación del vaso. En la parte medicinal, como la zarzaparrilla, valeriana y belladona. En la multiplicación vegetativa, es importante en la jardinería por la propiedad que tienen ciertas raíces adventicias, gajos de potus, de malbón, hojas de begonia.